Adiós mis hermanos y les dejamos con el predicador para que pueda bendecirlos. Adiós. Hola mis hermanos, vamos a orar por la palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias Señor por un día más de vida que nos das Señor. Gracias Padre porque nos permites compartir Señor y saber de nuestros hermanos Padre. Ayuda a tu instrumento Señor para compartir la palabra Dios. Y te pido también Señor por cada uno de los que está escuchando Señor. Sé proveyendo, sé bendiciendo a cada uno Dios y preparando sus corazones para lo que va a ser la palabra. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, mientras tanto, voy a pedirles que busquen el libro de Mateo. A modo de introducción, me gustaría comentarles lo siguiente. El motivo por el cual el Señor me ha estado dando esta palabra. Nosotros como cristianos generalmente nos vemos enfrentados a distintas situaciones donde el Señor nos provee. Eh, Particularmente a mí me ha sucedido que yo desde hace ya casi 2 años que estoy participando de un proyecto donde, donde se está renovando las formas de medios de pago para empresa X que no vamos a nombrar. Eh, y el proyecto este duraba un año. Me llamaba la atención porque finalmente lo que pasaba era que al cumplirse este año, el proyecto se cerraba y yo debería moverme. O en realidad podría ser buscar trabajo. eh, o se asignara otro proyecto dentro de la misma empresa. El motivo que me llama la atención es porque ya han pasado casi 2 años y el Señor ha provisto para mi hogar. El Señor ha sido bueno conmigo y a pesar de todo lo que ha sucedido dentro de esta crisis, dentro de todo lo que es la pandemia, lo que es la crisis social que venía previo a la pandemia, todo esto ha significado grandes diferencias para las personas, para nuestros hermanos, donde muchos han quedado sin trabajo, se han visto privados de poder laborar en cierto sentido, porque por ejemplo, mis papás se han visto privados por el hecho de que ellos son de alto riesgo, por lo tanto a ellos no han podido salir a trabajar y no pueden hacerlo tampoco de manera remota. Lo mismo he visto con mis hermanos, a pesar de que nos afecta un poco lo que es la situación de pandemia, gracias a Dios no nos ha faltado. Entonces yo trataba de entender por qué el Señor nos ha ayudado a, a pesar de que estamos en una crisis. A mí me sorprende un poco porque al final, ¿qué es lo que nos pasa? El Señor a mí me amplió un contrato que sigue funcionando a pesar de la pandemia. O sea, el plan de Dios es único, es especial. Entonces, lo que creo que el Señor siempre provee, siempre nos cuida. Entonces, ¿qué vemos nosotros en este libro de Mateo, en el capítulo 14? Eh, Mientras lo buscan, yo voy a leer la versión de la traducción internacional, que dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Imagínense, quedaron aterrados. Qué curioso. Dice: es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven.
Pedro bajó la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Gesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Me llama la atención, curiosamente, como les comentaba, el Señor provee, el Señor se da el tiempo de cuidarnos. Previo a esta salida, Jesús eh, estaba dando parábolas, eh, aquí se ocurrió el milagro de la alimentación de 5.000 personas con los 5 panes y 2 peces. Pero me llama la atención de que Jesús, a pesar de ser Dios Hijo, Él se aparta para tener su tiempo con Dios, a estar a solas con Dios, compartir con Dios. Y yo creo que esa es parte o una de las herramientas fundamentales para poder tener una comunicación íntima con el Señor, que es lo que hemos estado compartiendo en los últimos servicios. Entonces me llama la atención. Hay ciertas cosas de milagro, pero nos vamos a ir a la barca. Pensemos, nosotros estamos en una tempestad, estamos en una tormenta, estamos cruzando una situación que es atípica y es a nivel mundial. Entonces a nosotros nos llama mucho la atención el por qué tenemos que estar cruzando esta pandemia, por qué tenemos que estar privados de libertad en cierto sentido, porque no podemos salir a comprar, no podemos salir y pasear, porque, o sea, existe un estrés, eso se entiende. Pero nosotros realmente nos debemos encontrar o nos debemos sentir como en tormenta. Yo creo que hay que tener la vista fijada en el Señor. Incluso creo que dentro de la misma palabra lo indica muy claramente. Entonces, eh, Jesús en esta historia, Él se apartó a orar y dejó que se adelantaran los discípulos en esta barca. Situación que menciona que existen este oleaje, el viento que podría dar vuelta a la barca. Eh, Entiendo que para un pescador, o para los pescadores, en el caso de Simón Pedro, entiendo que ver a un ser caminando por el medio del agua, yo creo que a cualquiera le daría susto, humanamente hablando. Pero yo creo que pensó ahí Pedro. Yo digo, oh chuta, hay un fantasma. Y a lo mejor para algún pescador o para quienes en ese entonces se dedicaban a este mercado, diríamos, oh chuta, un fantasma, estamos muertos. O sea, ver a alguien que no, que alguien, de partida de que es sobrenatural ver a alguien caminando sobre el agua, ver a un fantasma para un pescador en una tormenta, yo creo que es para asustarse. Pero ¿qué pasa aquí? El Señor hace el quiebre. Jesús los calma. Jesús le dice, hey, espérate, soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y es aquí donde está lo fuerte, porque Pedro va y dice, ¿sabes qué? Si eres realmente tú, Jesús, haz que camine hacia ti. Y Jesús lo invita a caminar hacia él. Pero a pesar de que Jesús le dice, ven, y él teniendo todo para no dudar, teniendo todo porque sabe quién es Jesús. Él compartió con Jesús, a diferencia de nosotros tenemos al Espíritu Santo hoy, pero él podía ver a Jesús en carne y hueso, en vida ahí. Nosotros también lo vemos en vida, pero representado como Espíritu Santo. Pero imagínese ahí a ese Pedro, dice, ya, ok, vamos, pum, bajó al agua.
y empezó a titubear a pesar de que tenía a Jesús frente a sus ojos. Pero él tuvo miedo de lo que sucedía, de la tempestad, ver olas gigantes, ver que el viento que podría botarlo comenzó a hundirse, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Pero qué quiero llegar yo con esto? ¿Y qué es lo que el Señor me ha entregado a mí por esto? Es que fijemos la vista en Jesús y fijemos nuestra vista en Dios. Caminemos hacia adelante con esa vista, con esa convicción, porque finalmente nosotros dependemos de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Damos gracias porque nos mantiene con vida, damos gracias porque en algunos casos nos mantiene con trabajo, nos mantiene con salud. Entonces, eh, tratemos de enfocarnos en Jesús para que esta tormenta, este oleaje, estos vientos fuertes que podrían derrumbar cualquier cosa, y en este caso la barca, no tener miedo, porque Jesús nos extiende su mano y y nos dice, no dudes de mí, no dudes de mí, volvamos. Y el Señor extiende su mano y nos recoge. Y además, no solo nos levanta, porque la palabra decía, los tomó de su mano, lo levantó y luego volvió con él a la barca. Y toda la tormenta fue calma. Entonces, ¿qué esperamos? Yo creo que debemos seguir confiando en este Dios real que nos protege. Si Él cuida de las aves, mayormente cuidará de mí. Así que doy gracias al Señor porque nos permite reflexionar sobre estas verdades. Así que oro por cada uno de ustedes y doy las gracias. Y para los que no me conocen, mi nombre es Daniel González y que el Señor